A día de hoy he fundado una marca que se llama Andrea Guijarro. ¿Qué fue lo que te llevó, que te despertó a seguir esta rama? Por mi caso personal, que yo vengo de un TCA y también de un intento de suicidio, está más que visto que la metodología que hemos llevado no es la indicada, porque cada vez hay más personas con TCAs, más personas que se están quitando la vida. Yo vengo de un estado de víctima muy severo y a medida que he ido aplicando esta información, para mí he visto muchos cambios, primero internos y luego externos. Porque primero hay que ser alumno antes de ser maestro. Un sueño que tenga Andrea. Que el mundo despierte y que te des el permiso de conectar con tu luz, porque somos la luz del mundo. Pues grabando. Andrea, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, darte las gracias por venir con nosotros aquí en Entre Amigos a charlar, como bien dice el nombre del podcast, a estar en Entre Amigos, aunque nos acabamos de conocer, pues esperemos que te sientas acogida, que te sientas cómoda y que, bueno, que salga un ratillo agradable, pues aquí, ¿no? Con nosotros. Así que gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, es un placer. Gracias. Nada, antes que nada, pues siempre empiezo presentando un poquito a los invitados, pero bueno, en este caso te voy a ser el testigo, que nos cuentes un poquito quién es Andrea y bueno, cuéntanos quién eres. Vale, pues bueno, Andrea Guijarro es una marca. Yo pertenezco, como siempre digo, a esta marca. En este caso, Andrea Guijarro es chef especializada en alimentación energética, psicoterapeuta, terapeuta, coach nutricional también. Y a día de hoy he fundado una marca que se llama Andrea Guijarro, donde ayudamos a miles de personas ya, afortunadamente, a sanar sus conflictos que manifiestan a través de la comida y del cuerpo, para que puedan alcanzar un estado de paz y de tranquilidad, que al fin y al cabo eso es lo que todos buscamos. ¿Por qué te animaste a ir por esta rama? ¿Qué fue lo que te llevó, que te despertó a seguir esta rama? Pues yo lo primero que estudié fue la parte de chef, porque era lo que más me gustaba, la parte de cocina. Luego, por mi caso personal, que yo vengo de un TCA y también de un intento de suicidio, pues decidí profundizar más en la parte psicológica, me sumergí en mi historia personal y a partir de ahí decidí focalizarlo más a nivel profesional. Entonces hubo un momento que sentí ese llamado y me sentía ya capacitada para ello y incorporé en lo que viene a ser la marca, porque ya estaba haciendo cursos de cocina y impartía toda esta información, decidí incorporar la parte emocional para poder solventar pues, los conflictos, lo que a mí me había ayudado. Entonces, al fin y al cabo siempre ha sido el conectar con mi intuición, el conectar con lo que, pues con esa voz y darme el permiso de ser yo. Siguiéndote en redes, siempre hablas de darse el permiso, ¿no? A uno mismo. Cuánto de importante es conocerse y darse, como dices tú, ese permiso de, bueno, pues de equivocarse o de acertar o de escoger el camino que uno quiere, ¿no? Pues yo creo que lo es todo. Creo que la escucha hacia uno mismo lo es todo, porque solemos sumergirnos en Ujú. nuestras creencias, que vienen a ser creencias culturales, religiosas, sociales, y nos perdemos, nos desconectamos de lo que realmente somos. Entonces creo que cuanto menos inmersos estemos en ese sistema de creencias limitantes, más desconectados estamos de nosotros y por lo tanto más insatisfacción experimentamos en nuestra vida. Así que creo que lo es todo, el cuestionarnos nuestro sistema de pensamiento y darnos el permiso de conectar con esa intuición, esa voz o llámalo como tú quieras, que todos lo tenemos, todos tenemos esa voz en nosotros. Totalmente, y más hoy en día que con la influencia de la cantidad de estímulos que nos generan a nuestro alrededor, Total, total. no nos paramos ni 10 segundos a pensar en nosotros mismos y a escucharnos, como dices Así tú, ¿no? es, así Y, es. y creo que es súper importante. Estoy de acuerdo. ¿Qué diferencia, metiéndonos un poquito más en tu ámbito, qué Sí. diferencia dirías que hay entre lo que llamamos el hambre emocional y el hambre real? Pues hay muchas diferencias. Una de ellas, para mí, el hambre emocional, al fin y al cabo, no tiene nada que ver con nuestras necesidades fisiológicas,
sino con nuestras heridas del pasado que no hemos atendido y que se están representando en nuestro presente. Entonces, como no tenemos una buena gestión emocional, la gente cuando aparece una serie de emociones suele recurrir a la comida para gestionarlas. El problema viene que a medida que yo gestione mis emociones a través de la comida, más reafirmo esos miedos en mí. Entonces, son súper diferentes. Además, por ejemplo, el hambre física siempre se localiza en la parte del estómago, es muy localizada frente al hambre emocional, que la sensación es súper difusa. No está localizado en un punto exacto del cuerpo. Luego, por ejemplo, el hambre física es muy paciente, no pasa nada si no lo atiendes en ese momento, puede pasar tiempo sin comer. El hambre emocional es repentina, es urgente y tiene que ser ya. Necesito de un determinado alimento para cubrir esta sensación que estoy experimentando en mi cuerpo. Entonces hay muchas diferencias entre el hambre física, el hambre fisiológica y el hambre emocional. También es interesante saber que el hambre emocional no tiene por qué ser malo, porque hay una parte implícita también siempre a la hora de comer, ¿no? A nivel emocional. Por ejemplo, segurísimamente cuando quedas con tu familia, sientes esa parte de emoción. Eso no es malo, también hay esa parte. El problema viene cuando yo recurro a la comida para gestionar mis emociones, para gestionar mis heridas que no están sanadas, o pues para tapar algunas cosas de la historia, ¿no? Familiar. Luego también muchas personas que se sumergen en dietas, que yo no estoy a favor en absoluto. Creo que las dietas nos separan y que inclusive agudizan mucho más el conflicto que puede haber a nivel mental de la persona. Entonces, muchas veces también las dietas generan este hambre emocional, antojos, porque hay una desconexión con el cuerpo. Entonces, hay muchas diferencias. Yo te iba a preguntar un poquito por eso, ¿no? ¿Por qué cuando hacemos dieta nos desregulamos tanto emocionalmente? Pues es muy interesante porque, primero, tenemos que entender que hay unas necesidades en el cuerpo, hay unas hormonas que están ahí para algo, la grelina y la leptina, exacto. Entonces, cuando no las atendemos, nuestro cerebro es súper curioso. En la parte más reptiliana de nuestro, que es la parte, ¿no? La parte más primitiva del cerebro, pues esta parte siempre quiere que sobrevivamos, ¿no? Que el cuerpo sobreviva por encima de todo. Cuando realmente no atendemos esas hormonas, esa necesidad de comer, nuestro cerebro está percibiendo un peligro. Entonces, en ese punto, cuando esa parte más primitiva de nuestro cerebro percibe que nos está ingiriendo algo de comida, él no sabe si estás practicando una dieta o no. Él lo que ve es que no estás facilitando un alimento cuando aparece esa señal de hambre. Por lo tanto, lo que interpreta es que no hay alimento y por lo tanto en ese punto lo que hace nuestro cuerpo es empezar a retener todo tipo de grasas, empieza a sentirse más atraído por alimentos ricos en grasa, ricos en azúcar, ricos en sal. Aparte hay también nos ralentizamos mucho más, el metabolismo se reduce. ¿Por qué? Porque no estoy atendiendo las señales de mi cuerpo. Entonces el cerebro, lo dicho, quiere que el cuerpo sobreviva por encima de todo. Entonces, es lo que les pasa a la gente cuando se sumergen en las dietas, que se quedan como atascados o estancados en el peso. Sí, el primer mes puedo adelgazar, pero el segundo mes ya me cuesta un montón. El estado de ánimo me baja, me siento más cansado, me cuesta concentrarme. Y eso es en esta parte, ¿no? Como no se ha atendido una señal que es súper importante del cuerpo, pues el cerebro en este caso provoca todo tipo de cambios, ¿no? en el cuerpo, pues para poder sobrevivir. O sea, podríamos decir así por síntesis que quizás el hambre emocional sea un concepto que nosotros hayamos incluido como sociedad. Me refiero, al final nuestra parte más primitiva, esa parte de traumas y no la tenía tan desarrollada. Sí, sobre todo lo que viene a llamarse el gen ahorro, que está dentro del cerebro reptiliano, aparece o se activa por las dietas. Este es el tema. Cuando una persona está practicando una dieta, que, lo dicho, las dietas no están diseñadas para aceptarte,
ni mucho menos, o para aprender a comer, están diseñadas para perder peso. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no están diseñadas para aceptarte, para descubrirte. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esa metodología está muy obsoleta porque no te ayuda a conocerte, a conocer todo lo que es en sí. Entonces, las dietas activan ese hambre emocional. ¿Por qué? Por lo que hemos comentado, ¿no? Por la parte del gen ahorro, esa parte, ese gen ahorro que se llama está dentro de nuestro cerebro reptiliano. Entonces, exacto, el hambre, como hemos dicho, ¿no? Y lo que te he comentado, no solamente el hambre emocional puede aparecer por un factor, sino puede aparecer por muchos factores. Uno de ellos es por la evasión de emociones, las dietas es uno de ellos, otro también. Por ejemplo, los hábitos inconscientes, que constantemente automatizamos todas nuestras conductas. La herencia epigenética, la herencia de los traumas, también activa el hambre emocional, esta parte, ¿no? Como está etiquetada, como tú dices, hambre emocional. Las 5 heridas, que eso es muy interesante, entender las heridas para poder comprender mis conflictos emocionales, porque muchas veces una persona que viene con una herida del abandono, por ejemplo, no sé si conoces un poco las heridas, ¿No? ¿vale? Son súper interesantes. Cada una de ellas forja una personalidad. Por ejemplo, imagínate que tú en tu experiencia te has sentido abandonado por tu padre, porque a lo mejor tu padre ha tenido que marcharse y sientes que esa figura ha sido ausente, ¿no? No ha estado en tu vida. Ese niño no entiende que papá no está ahí porque tenga que trabajar, sino lo que ve es que papá no está. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Una herida, lo que viene a llamarse la herida del abandono. Entonces, en base a esa herida, adoptamos un comportamiento, se forja la personalidad, o como bien se llaman las máscaras, para poder protegerme del mundo y para poder proteger esta herida. Entonces, dependiendo de las heridas que yo tenga, voy a recurrir a determinados alimentos o mi comportamiento con la comida será de una manera o de otra. Y eso también es muy interesante verlo, porque también hay una parte, ¿no? de hambre emocional. Entonces, el hambre emocional se puede activar por muchas cosas, no solamente por una cosa, y no tiene por qué ser negativo, que eso es lo interesante. Entiendo que cuando conceptualizas lo de las 5 heridas es porque son 5 heridas o Sí, por... están etiquetadas como tal. Vale. ¿Y se Están... refieren exclusivamente a traumas de la infancia o cosas Eso es. positivas que te hayan pasado también, por ejemplo? Sobre todo miedos, son miedos, traumas, exacto, que has vivido en esa etapa y que al fin y al cabo luego pues forjamos esa personalidad en base a esas heridas o en base a esos traumas. A mí me gusta mucho porque la gente puede llegar a entender sus comportamientos, ya bien a ser a nivel social, a nivel romántico, a nivel económico, a nivel también en la parte de comida, de alimentación. Entonces, para mí es otra herramienta o nos da el permiso de observar un poquito más allá del por qué está apareciendo esas ganas por comer, esa ansiedad o ese rechazo, porque otras personas se van al rechazo. Igual que, por ejemplo, la herencia de los traumas. Esto para mí es algo que llevo estudiando estos años y es súper interesante cómo heredamos los patrones familiares de nuestro clan familiar. Ya viene a ser a nivel alimenticio, a nivel económico y cómo eso nos está condicionando nuestra experiencia. Curioso lo que dices Sí, porque cuando al final trabajas en mi ámbito en psicología, ¿no? Al final sí. empiezas a estudiar lo que es pues el átomo social del paciente o la línea de vida y demás. Siempre hay una parte que relacionamos principalmente que es qué tipo de apego ha tenido el paciente en la infancia, ¿no? Y ahí es de donde casi partimos a trabajar con él, ese trauma que tiene en la infancia. Creo un Efectivamente. poquito relacionado con lo que dices. Em, Es que si te paras a pensar, todo lo que la gente está experimentando en su presente no nace de ahora. Por eso yo siempre digo, jamás te relacionas con los cuerpos presentes, te relacionas con tus pensamientos del pasado a través de los cuerpos presentes. Y eso es muy interesante. Cuando una persona tiene un conflicto a día de hoy, no es por a día de hoy, es porque hay algo a nivel en tu pasado que no has solucionado, que no has solventado, y al no solucionarlo no para de repetirse una y otra vez. Y parece ser que estamos en un bucle y que no podemos salir. todo.
desde mi punto de vista, lo que veo es que siempre se ha tomado la misma decisión frente al miedo, frente al trauma. Es decir, no ha habido otra metodología o no ha habido otra decisión. Siempre es en base a ese sistema de pensamiento egoico. Entonces, por eso, ¿no? Se repiten o experimentamos constantemente los mismos traumas. Estoy de acuerdo. ¿Cuántas conversaciones o inconscientes tenemos que nos llevan a traumas de la infancia que ni siquiera conocemos porque no externalizamos? Así es. No somos capaces de escucharnos, como decías tú, ¿no? Al principio, de escúchate y dejar que florezcan esos pensamientos. Para mí lo es todo. La escucha activa hacia uno mismo, porque si no, lo dicho, te sumerges en un sistema de pensamiento, para mí etiquetado como ego, ese ego, ¿no? Que muchas personas lo definen, pero a mí me gusta verlo como un sistema de pensamiento ilusorio, verlo como que no es nuestro enemigo. Lo etiquetamos a veces como nuestro enemigo, pero yo creo que si tú lo ves como una ilusión, porque el miedo al fin y al cabo, ¿qué es? Es una ilusión. Las creencias limitantes son una ilusión. Es una percepción calibrada en el miedo, en la ilusión. Para mí eso es el ego. ¿Cómo me voy a enfadar con la ilusión? No tiene sentido. Porque si yo lo etiqueto como mi enemigo, ¿qué voy a hacer? Estoy reafirmando mucho más en miedo. Estoy dándole credibilidad. No tiene sentido esa parte. Por lo tanto, desde mi punto de vista, lo que veo que ayuda a que las personas solventen sus traumas, sus conflictos, es deshaciendo el error a nivel mental. Y para eso tienes que sumergirte en tu sistema de pensamiento egoico, comprender qué decisiones has tomado en el pasado, qué percepción distorsionada has creado de ti mismo y del mundo. Eso es lo que no te permite ser feliz, lo que no te permite estar en paz con tu cuerpo, con la comida, con el dinero, con tu pareja. Puedes extrapolarlo a todas las áreas. Entonces creo que es súper interesante, desde mi punto de vista, comprender el ego, cuáles son sus mecanismos y sumergirte en ese sistema para deshacerlo. Y una frase muy bonita que he leído Sí. que decía que era entre el alma y el ego, ¿no? Y el ego le decía al alma como algo así que cuando todas las cosas estén en su punto, ahí estarás en paz. Y el alma le decía, no, no, no. Estar en paz es no darle importancia a que las cosas estén en su sitio. Qué bueno. Es como la frase de a quien nada necesita todo se le da. Así es, creo que cuando nos focalizamos en el exterior nos perdemos muchísimo. Creo que focalizarnos en el comportamiento es irnos totalmente, es no comprendernos cuando queremos o tenemos la necesidad de cambiar nuestra pareja, nuestro cuerpo, el dinero, nuestra casa, ¿no? Cuando tenemos nuestro foco en el exterior, nos distorsionamos, nos separamos de la verdad. Creo que está más que visto que la metodología que hemos llevado no es la indicada, porque cada vez hay más personas con TCAs, más personas que se están quitando la vida, más personas con un estado depresivo profundo o inclusive crónico, ¿no? Que hasta lo etiquetamos como algo crónico. Entonces, creo que es importante cuestionarnos si esta metodología que se nos ha enseñado es la correcta. Y si no lo es, tenemos que empezar a darnos el permiso de, en vez de ir hacia afuera, ir hacia adentro. Así es. Ojalá más Andreas bueno, que alcen la voz en este sentido y en esta corriente y en este camino y que, bueno, que digan algo no está funcionando, vamos a intentar cambiarlo y venir, que yo os tiendo la mano y os ayudo a cambiarlo desde otro punto de vista y desde otra perspectiva, ¿no? Es lo que a mí me ha cambiado la vida. Totalmente. Yo vengo de un estado de víctima muy, muy severo y a medida que he ido aplicando esta información, para mí he visto muchos cambios, primero internos y luego externos, porque el cambio primero se da dentro, ¿no? Y esto es interesante entenderlo, porque muchas personas lo dicen, pero no lo integran. Entonces, cuando tú tienes unas buenas bases de gestión emocional, cuando tú tienes unos buenos conceptos, cuando entiendes tu mente, cuando tienes ese sistema de pensamiento egoico y lo aplicas, ahí es cuando se empiezan a ver cambios. Como dice el curso Milagros, no existe grado de dificultad en los milagros. Un milagro es una corrección mental, no externa, sino cuando yo cambio mi percepción acerca de mí mismo y acerca del mundo, inevitablemente tengo que ver cambios en el exterior, porque está habiendo un cambio de percepción en mi mente. Para mí eso es un milagro, una corrección a nivel mental, a nivel causa. ¿Qué le dirías a alguien que
que ha externalizado el cambio pero no lo ha interiorizado? Yo creo que eso es un poco imposible. O sea, alguien que, por ejemplo, en este caso, mm, se escucha, externaliza que sí, hay que escucharme, hay Que no que... lo aplica, pero no dices. se lo aplica Ah, interiormente. ok. Pues que creo que primero hay que ser alumno antes de ser maestro. Ujú. Creo que es muy importante, porque cuando tenemos esta información, lo primero que hacemos es decírselo a nuestra pareja para que cambie, a nuestra madre, a nuestro padre, pero es que tienes que hacer esto. En vez de dar consejos, tenemos que empezar a aplicárnoslo a nosotros mismos. Porque si hay una persona que no te está pidiendo ayuda, ¿para qué le estás Ujú. dando tu ayuda si no te la está pidiendo? Entonces estás en necesidad. Para mí estás en ego, estás en Claro. miedo. Tienes la necesidad de cambiar el exterior para tú estás en paz. Eso es un estado de demencia. No tiene sentido eso. Y más en esta sociedad donde prima pues la imagen física, ¿no? El estar Total, bien, el total. vivir por... El otro día hablábamos con nuestro anterior invitado y decíamos que al final vivíamos por y para los demás. Mm. Y qué importante es lo que dices, escucharse, ¿no? Vivir por y para uno, cambiar uno y empezar a ayudar a cambiar a los demás, pero primero cambiándose uno a sí mismo. Así es, creo que el ejemplo es lo que ayuda a que las personas cambien. Cuando te da igual lo que diga el resto, cuando tú sabes que esto es bueno para ti Ujú. y tomas esa decisión, te da igual lo que diga tu padre, lo que diga tu madre, lo que diga tu entorno, es que te da igual, porque sabes que es bueno para ti. Y ahí aparece, desde mi punto de vista, la energía masculina, algo que todos Ujú. tenemos, pero no sabemos integrar, igual que la energía femenina. Es muy importante para una transformación aplicar la energía masculina, la firmeza, no hacia el exterior, sino hacia uno mismo. Sé que esto es bueno para mí y como sé que esto es bueno para mí, me voy a caminar. Entonces, eso también es interesante entenderlo, Ujú. ¿no? Desde mi punto de vista, creo que lo que viene a ser los límites, pecamos en ponerlos en el Ujú. exterior, pero volvemos a lo mismo. Estoy queriendo cambiar a través de qué? Poniendo los límites en el exterior. No tiene sentido eso. Los límites, desde mi punto de vista, se lo tienes que poner a ese sistema de pensamiento que no te está dando el permiso de ver la situación desde una verdad, desde la claridad, desde la paz. Eso es lo que te está distorsionando la relación con quien sea. Entonces, la energía masculina es muy importante para un proceso de sanación. Es firmeza. No quiero pensarme más así. Esto me está limitando. Esto me está llevando a un sufrimiento innecesario. Igual que la energía Ujú. femenina, que todos la tenemos y que es muy importante también para la transformación. Pero la energía masculina en ese punto es vital, porque es ponerle límites a tu sistema de pensamiento egoico. Creo que somos demasiado permisivos con nuestros pensamientos divagantes. ¿Cómo podemos no ser tan permisivos? Pues cuestionándonos esos pensamientos y reconociendo que alimentando esa forma de pensar nos lleva a un sufrimiento y el sufrimiento es opcional. Entonces tengo que reconocer que no es que mi madre sea la fuente de mi falta de paz, no es que la comida sea el responsable de mi falta de paz, es esta forma de pensarme la que me está limitando, la que no me está dando el permiso de expandirme, de estar en paz. Entonces, la corrección, el límite, lo tengo que poner aquí, dejar de alimentarlo, porque siempre empieza con un pensamiento. Ujú. Y si me identifico con el pensamiento, luego aparece un segundo, tercero, cuarto, quinto. Efecto bola de nieve y a ver Así es. quién para en nuestra cabeza, ¿no? Así es, Y así más es. sobre todo cuando casi el 80 o 70% de la información que recogemos, el cerebro tiene que darle cabida, darle explicación a lo que vemos, que Sí, no total. es totalmente real. Por eso el escucharte y el saber este límite, esto sí y esto no, lo que tú comentas, ¿no? Súper interesante. A mí me da la sensación, Andrea, que cuando yo era más pequeño, la lección o el menú de carta que teníamos en nuestras casas no era tan variado, ¿no? Pues era pues, sábado lentejas o martes macarrones. Y hoy en día tenemos una gran variedad y un gran conocimiento acerca de nuestros menús o de la cantidad de alimentos que hay. ¿Tú crees que el tener tanta variedad y tanta elección nos hace desestabilizarnos emocionalmente? Yo creo que depende, porque al fin y al cabo es verdad que a día de hoy tenemos mucha abundancia en todo,
Lo que pasa es que vamos con una mentalidad escasa y no lo vemos. Ahí está el error un poco de, de percepción. Pero creo que no es que sea malo, sino es el cómo estoy utilizando los alimentos. Porque es cierto que cada vez hay más comida basura, ¿no? Etiquetada como tal, pero yo no creo que sea mala. No creo que sea mala. ¿Por qué? Porque si un día te tomas un donut, no pasa nada. El problema es si estoy todos los días comiendo donuts. Ahí está el conflicto. Pero lo mismo pasa con las frutas. Si yo, por ejemplo, me tomo 7 piezas de fruta al día o muchas nueces, estoy queriendo buscar algo a través del alimento. Entonces creo que en lo que vienes en la parte nutricional, por ejemplo, yo tengo 2 nutricionistas en la empresa y lo que hacemos es filtrar mucho la información para que nuestros alumnos, porque al fin y al cabo Andrea y Jarros es una escuela donde vas a aprender a conocerte a ti mismo, vas a priorizarte a todos los niveles. Filtramos mucho la información porque creo que estamos súper intoxicados, con la parte nutricional muy intoxicados. ¿Filtrado te refieres a no dar valores nutricionales o...? Hay una parte de eso porque creo que es importante conocer a tu cuerpo, también es importante tener unas bases de nutrición, pero va a depender mucho de cómo yo utilice esas herramientas. ¿Qué quiero decir? Antiguamente se decía, o hace unos años se decía que la grasa era malísima, que hay que comer 5 veces al día, que la yema del huevo es perjudicable para la salud, cosas así, ¿no? O ahora el ayuno, que ahora está de moda. Entonces nosotros lo que hacemos es filtrar mucho la información para que en este caso el alumno se pueda escuchar y que efectivamente tenga unas buenas bases. Entonces, no es llevártelo a una obsesión, porque eso es lo que hace la gente, ¿no? Me obsesiono. Antes, cuando hablábamos de la parte emocional, ¿Sí? decías que tirábamos mucho de la comida, ¿no? Pues, ir a la nevera, atracar la nevera en ese aspecto. ¿Crees que hay alimentos específicos o de algún valor nutricional específico a los que recurrimos normalmente por si alguien en casa nos está escuchando y quiere identificar un poquito ese hambre emocional? ¿Hay alguna lista estipulada, alta en Sí, azúcares? sobre todo los que tienen alimentos, sobre todo que tengan mucho azúcar, grasas y sal. Pero es interesante, fíjate, yo cuando estudié alimentación energética, es muy interesante saber la energía de los alimentos. Hay algunos alimentos que tienen una energía más masculina y otros más femenina. Entonces, dependiendo a qué alimentos recurro en esos momentos de crisis, estoy buscando esa figura. Y es muy interesante verlo porque, de verdad, yo lo veo por ejemplo, en los eventos presenciales, en los retiros, que es donde explico toda esta parte más ampliamente. Y la gente ve qué es lo que realmente está buscando, por ejemplo, a través de un trozo de queso, a través de un donut, a través de la carne. Cuando la gente tiene necesidad por un alimento en concreto, no está buscando ese alimento. Está buscando aquello que cree que le falta o que le faltó a través de ese alimento. Y siempre suele ser una figura masculina o una figura femenina. Y en el caso, bueno, claro, te iba a preguntar en el caso de que, por ejemplo, una persona fuera adoptada, claro, y en este caso... Pues se puede ver, Claro, ¿eh? claro. Para mí la mente es y se puede. Yo he trabajado también con personas que no han tenido información y se puede desgranar perfectamente. Se puede. ¿Tú dirías que nuestra falta de aceptación principalmente viene por no escucharnos o viene por un cómputo global de todo? Yo creo que el conflicto común que todos tenemos es que nos hemos creído algo que no somos. Creo que nos hemos identificado con un personaje, con algo limitado, distorsionado acerca de lo que realmente somos. Ese es el origen, desde mi punto de vista, de nuestro conflicto. Y luego este conflicto da forma a otras situaciones, a otras cosas. Una discrepancia entre tu yo real y tu yo ideal, ¿no? Por así decirlo. Exacto, sí, podríamos decirlo así. Entonces, en base desde que nacemos, porque ya venimos con unas creencias estipuladas por nacer en el lugar o en la familia que vivimos. ¿Por qué nos sentimos culpables? em, o sea, ¿por qué estamos tan metidos en el momento pasado y no en nuestro momento presente? ¿Por qué no vivimos en el hoy? Porque la mente está sumergida con los pensamientos del pasado. Eso significa
que hay traumas que efectivamente no se han solventado y hasta que no les demos claridad seguirán afectándonos una y otra vez. En el momento que tú te das el permiso de ser responsable, no culpable, que es muy diferente, para mí son dos conceptos totalmente diferentes. La culpa nace del ego, la responsabilidad nace del amor hacia uno mismo. Responsabilidad es, soy responsable de mis pensamientos, soy responsable de que yo en algún momento a nivel inconsciente elegí vivir esta experiencia de esta forma y desde ahí crear mi propia percepción. La culpa nace del ego, la culpa te separa de la verdad. De hecho, solamente hay que ver la sociedad. Cuanta más culpa experimentamos, peor nos sentimos. Entonces, por eso digo que es importante saber cuáles son los mecanismos de ese sistema de pensamiento para no sumergirnos o no identificarnos con esa serie de características. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Se me ha ido? ¿Por qué vivimos tan sumergidos en el momento pasado? Eso es. Presente? Sobre Incluso todo, nos sentimos culpables, ¿no? total, sí. Más que nada porque, lo dicho, creo que no hemos sido responsables de atender nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras heridas y al no atenderlos, esa información está constantemente. Por eso se dice que en el momento que tú decides sanar, los fantasmas se convierten en antepasados. ¿Tú dirías que tu yo, en este caso, está en el centro junto con el ego de la mano? Mi yo. O sea, en general, lo que nos ocurre a casi todos. O sea, hablas mucho del ego y dirías que el ego está en el centro de todo. No, yo creo que hay dos sistemas de pensamiento. Esos dos sistemas de pensamiento son inconscientes, están dentro de la mente inconsciente. El sistema del pensamiento, podemos decir la mente recta. Muchas personas lo llaman self, el curso Milagros lo llama Espíritu Santo, otras personas lo llaman conciencia de unidad, amor, como quieras llamarlo. Supraconsciencia también. También, exacto. Todo eso está en nosotros, pero son dos sistemas de pensamiento antagonistas, porque ambos tienen dos objetivos totalmente diferentes para nosotros. Hay uno que calibra en la ilusión y hay otro que calibra en el amor. Por lo tanto, sus objetivos son dispares, no son similares. Entonces, esas dos voces te hablan, pero tú decides en última instancia a quién escuchar, si a la voz del ser o a la voz del ego. Pero están ahí, esas dos voces. A medida que trasciendas esta voz, vas a poder escuchar la voz del ser, de la conciencia, como quieras llamarlo. Entonces, hay gente que lo llama intuición también, que es no sé por qué, pero tengo que ir por ahí, ¿no? Esa es, desde mi punto de vista, la voz de la intuición. Entonces, no es que gire todo en torno al ego, pero bien es cierto que vivimos en el mundo del ego. Es el mundo de las formas. Estamos en un cuerpo y nos identificamos con un cuerpo. ¿Y el cuerpo de dónde nace? Nace del ego. No nace del self, de esa conciencia. Entonces, cuanto más nos sumergimos en el cuerpo, más nos identificamos con ese sistema de creencias. De lo que hablas, veía un podcast no hace mucho de Worldcast, de Noob Project creo que fue un neurocirujano especialista, bueno, en experiencias cercanas a la muerte. ¿Sí? Y hablaba un poquito de eso. Si no lo has visto, te animo a que lo veas, muy interesante. Sí, vi uno que operaba, eran operaciones que hacían con el paciente despierto. No. Ah, vale. Era un neurocirujano que hablaba de pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte y que volvían como de esas experiencias cercanas a la muerte. Y él hablaba de que para llegar a conocerte a ti mismo, a escucharte, a tener esa supraconsciencia que lo denominaba, decía que te tenías que olvidar del cuerpo, que nosotros al final éramos una cápsula, por así decirlo, lo denominaba así, que nos ponen para vivir, pero que no es importante, que realmente no es importante, que lo que hay que cuidar es el interior, el alma y bueno, pues... Es que estoy de acuerdo totalmente. Creo que el cuerpo no es el fin, es el medio, es un recurso de aprendizaje. Es que estoy totalmente de acuerdo, porque creo que cuanto más nos focalizamos en el cuerpo, más infelices somos. Y eso ya tiene que ser una señal para decir, amigo, no lo estoy haciendo bien, estoy por un camino equivocado. El cuerpo no me puede dar la felicidad. Cuando nos focalizamos en el exterior, no sé si te habrá pasado que alguna vez habrás pensado, cuando apruebe todos los exámenes me voy a sentir tranquilo, me voy a sentir ¿no? que me siento realizado o me van a reconocer. Y te sientes igual.
O cuando las personas dicen, cuando tenga un coche, no sé, un Range Rover, lo que sea, voy a sentirme, ¿no? Pleno. O cuando tenga una casa, no tiene sentido. Y la gente que llega a ese punto te dice, no he sentido la felicidad. No es cierto. Lo material no te aporta la felicidad. Y es cierto, el cuerpo no te da la felicidad. Es imposible. Para mí es una taradez mental. Totalmente. Lo que nos satisface realmente y nos llena es el camino, no el producto final. El Total. proceso es lo que nos llena. Yo siempre lo digo, siempre le digo a mis pacientes que al final lo que te satisface es que te aprendas a escuchar y que el proceso es lo que te va a hacer crecer, mejorar, cambiar, aprender a escucharte. El producto final irás a por otro producto porque no te satisface. Así es. Creo que todo lo que hay en nuestro alrededor es una consecuencia de un estado mental. No hay más. Y cuanto menos necesidad tienes, más atraes. La gente se piensa que no, y no es así. Yo cuanto menos he necesitado es cuando más abundancia he tenido, porque he conectado con el ser, porque me he focalizado en los valores, en mí, no en conseguir alcanzar. No quiero objetivos, no quiero objetivos materiales, que es muy diferente, porque creo que sí que hay que marcar objetivo. Para mí, yo siempre lo digo, cuando aparece una situación, mi objetivo es estar en paz. Si no estoy en paz, es porque tomo una decisión equivocada. Ese es mi compromiso conmigo, con la verdad, con Dios, me da igual cómo lo quieras llamar, pero es mi compromiso, porque cuanto más compromiso he tenido con la verdad, con ser feliz, más calma he experimentado. Te pones a escuchar todo el mundo que ha pasado por eso, por situaciones en las que, bueno, pues se han arruinado o al final dicen, yo era tan feliz cuando no tenía nada y ahora que lo tengo todo no aprecio lo que realmente tengo, ¿no? Sí es, Es un así es. poco... Por eso los pensamientos son muy importantes. Creo que cuando hay gente que dice, no, es que yo todos los días me digo los mantras de soy abundante, pero no tengo dinero. Sí, hay que ver las acciones. ¿Cómo se mueve la abundancia? ¿Estás conectado con el estado de la abundancia? Porque es muy fácil decir yo soy abundancia y luego cagarme en mi madre, criticar a todo el mundo, estar en la comparación, en la rivalidad. Eso no es abundancia. Entonces creo que hay que ver también esos actos, ¿no? Tengo que estar en coherencia. Que eso a la gente le cuesta mucho de entender. Por eso hablaba yo antes de cómo podemos hacer aquellas personas que externalizan pero no interiorizan, ¿no? Que pasa mucho el decir, pues, no sé, conéctate contigo mismo, sé feliz. ¿Y tú? ¿Tú eres feliz? Así es. Por eso yo desde donde predico, desde el ejemplo, Claro. desde el ejemplo. Y siempre se lo digo a todo mi equipo. Si estamos predicando, tenemos que ser ejemplos. Es decir, si hay un conflicto, no nos vamos a ir a la crítica. ¿Vamos a qué? Como equipo, a ser honestos y vamos a transmitirlos desde una responsabilidad. Oye, yo me siento de esta forma. No, tú me has hecho esto, que es muy diferente. Que para mí eso es el ego. El ego constantemente está atacando, está juzgando, está en ese pensamiento, es un pensamiento escaso, de competencia, de dificultad, de rivalidad. Entonces, eso te separa de lo que realmente eres. Por eso el cuerpo, desde mi punto de vista, o la comida aquí queda en segundo plano. Es una consecuencia. Yo porque a día de hoy me gusta lo que veo delante del espejo, porque esto lo he tenido que poner, es decir, he tenido que hacer un barrido, he tenido que profundizar, he tenido que aceptar, integrar, sanar. ¿Que me queda mucho? Por supuesto que sí. Siempre seguimos aprendiendo. Totalmente. Yo, vamos, creo que alumna espero jamás serlo, siempre. Creo que es súper importante, porque si estamos en un cuerpo es que tenemos que seguir aprendiendo. Pero creo que es importante predicar desde el ejemplo. Si no, no vas a poder. Nadie te va a escuchar desde ahí. ¿Crees que el ego solo tiene parte negativa o también tiene parte positiva? Es que yo no creo que haya ni parte positiva ni negativa, porque es la mentalidad dual. La mentalidad dual que hace etiquetarlo todo. Esto es bueno, esto es malo, como la comida. El donut es malo, el donut es bueno. Entonces, desde ahí, mi experiencia ya está limitada. Porque si yo pienso que el donut es malo, mi experiencia, ¿cuál va a ser? Muy negativa. No lo voy a experimentar, no voy a darme el permiso de verme en todas mis posibilidades. Entonces,
no es ni malo ni bueno, es un sistema de pensamiento ilusorio, para mí. Lo veo desde ese punto. ¿Andrea cree en algo más allá de la muerte? Yo creo en una conciencia de unidad, creo que no somos un cuerpo, creo que somos algo más que esto. Entonces creo que sí, que venimos de algo donde no existen cuerpos y que todos estamos unidos. ¿Cómo lo llamarías? ¿Energía? Lo llamaría Dios. Ujú. No el Dios que nos han dicho, Ujú. no las creencias religiosas, sino esa fuente donde no existe, que es lo eterno. Yo creo que venimos de ahí. ¿Por qué nos evadimos tanto de las emociones? ¿Por qué no queremos conectar con esa parte? Porque las hemos etiquetado como algo malo. Y si tú ves la emoción como un recurso de aprendizaje, porque si aparece una emoción es porque en este caso, ¿no? Esa mente se está comunicando contigo a través de la emoción, a través del cuerpo. Y es muy curioso cuando las personas lo vemos a través de los cursos y les guío, como cuando se dan el permiso de pararse, observar la emoción, sienten, les baja toda la Ujú, información ujú. de su pasado, de alguna historia que no sabía que estaba ahí y le estaba condicionando, ¿no? Y a través de la emoción lo ven. Entonces creo que la emoción es muy interesante atenderla, porque la vida no comete errores. Y si aparece una emoción es por algo. Entonces creo que es muy, muy necesaria sumergirnos en las emociones porque aprendemos muchísimo de nosotros, porque podemos deshacer el ego, el personaje, Ujú. ese concepto del yo. Quitarnos la careta, ¿no? Sí, eso es. Me río, me hace gracia porque realmente comparto contigo al 100% lo que dices, ¿no? Al Ujú. final somos tan racionales y tenemos esa parte cognitiva que lo racionalizamos todo, no somos capaces de sentir y nuestras historias y nuestro yo está en los sentimientos, en la emoción y en el saber por qué pasa todo a través de ello, ¿no? No de la parte cognitiva, de decir, pues esto pasa por X. No, no. Deja de darle explicación a las cosas y empieza a sentir que ahí estará la verdadera respuesta de todo. Qué bueno, así es, pienso también así. Yo trabajo mucho con eso y la verdad que Desde ahí se ven cambios, se ¿eh? ve, pero en nada, o sea, es muy, muy productivo y que te hace ver que eso, que estamos tan etiquetados en cómo queremos ser y no en lo que somos, Sí en lo que es. hablabas. Y es muy sencillo y la gente se piensa que no. Se piensa que no y es muy interesante. No sé si te pasa, pero a mí la gente me dice, ¿así es? ¿Esto es? Y digo, sí, es que así es. Así es, no necesitas 40 cursos, no necesitas 40 libros, no necesitas años de aprendizaje. Lo único que necesitas es pararte, tener la voluntad de conectar contigo, de soltar esa imagen que has forjado de ti mismo y aplicar, desde mi punto de vista, el perdón. No el perdón que conocemos Ujú. aquí a nivel cultural, sino el perdón para mí es la llave de la felicidad. El perdón es el soltar todo tipo de etiqueta de juicio que en un momento de mi vida emití hacia alguien y por lo tanto hacia mí mismo. Entonces, ese recorrido se puede hacer así, ya, aquí, rápido. Vivimos proyectándonos en los demás constantemente, Así es, constantemente. así es, así es. Y ahora cada vez creo que más, creo que más. Afortunadamente el Internet ha hecho mucho, las redes Ujú, sociales, desde mi punto de vista, a nivel positivo, porque hay mucha ujú. información. Yo esto no lo tenía. Es verdad, Sí, sí, tanto total. contenido al alcance de forma gratuita también, antiguamente no lo teníamos. Y creo que hay una información muy relevante que nos da el permiso a conocernos, gestionarnos, porque antiguamente no se hablaba de esto. Conectar con uno mismo, conectar con tu verdadera identidad, soltar el personaje. No había esta información. Antes era más complejo el conocerte. Había muy poca información y sobre todo más focalizado en el exterior, Ujú. ¿no? Pues cambia de pareja, pues cambia de alimentación, pues ahora tal. Ahora veo que es verdad que en la sociedad hay mucha sombra, pero también hay mucha luz. Hay una parte donde se muestra, ¿no? Hay mucha gente conectando con esta misma información, que es mira hacia adentro, obsérvate, deja de poner el foco en el exterior. Entonces creo que está habiendo un grandísimo despertar
a nivel de la conciencia. Y es muy bonito verlo, porque nuestros abuelos no tuvieron esta oportunidad, nuestros bisabuelos menos todavía. Entonces creo que estamos en una etapa que sí, que hay mucha competencia, ¿no? Mucha rivalidad, nos sumergimos en esa injusticia, pero también hay otra parte muy interesante, que está habiendo una apertura, la gente se está empezando a cuestionar mucho su sistema de creencias y eso es muy bonito verlo. Mi segunda pregunta, mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? Que cómo eliminar nuestro sistema de creencias cuando al final es prácticamente quién somos, ¿no? O en qué pensamos o cómo nos comportamos. Cómo eliminar nuestro sistema de creencias. Pues empezar a discernir los pensamientos. Creo que tenemos que empezar a ser niños. Los niños, ¿qué hacen? Se lo cuestionan todo. Un niño te dice, ¿por qué tengo que hacer esto? El adulto que dice, porque sí, porque lo he dicho yo. Sí, y pasa, ¿qué es lo que hace el niño? Pues como quiero ser aceptado por mi padre o por mi madre, pues lo hago, adopto ese comportamiento. Pero un niño se lo cuestiona todo. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué así? Eso es lo que tenemos que hacer, no darlo por hecho. Si hay algo que no me está ayudando, que me está afectando, me tengo que empezar a cuestionar ese sistema de creencias. Tengo que empezar a discernir los pensamientos. Este pensamiento no está calibrado en el amor. Pues no le doy más cabida. Y eso nace de uno mismo, no del exterior. Complicado porque al final, hoy en día yo que lo vivo, un poquito llevándolo a la política, ¿no? En ese aspecto, si eres de izquierdas, ya no quiero saber nada. Si eres de derechas, tú por tu lado. Es como que cada uno lo etiquetamos en un punto en concreto y no somos capaces de abrirnos y de escuchar al que tenemos al lado. Sí, totalmente. Sí, es que el sistema político para mí está calibrado desde el ego. Sí, No tiene total, o sea, me sentido. refiero a la política, pero Sí. bueno, El veganismo eres también. vegano, eres... Sí, ahora carnívoro. Es siempre, no paramos de etiquetar constantemente nuestra vida y nos limitamos. ¿Y qué pasa si un día te apetece comer carne? Yo he tenido clientes que me han dicho, Andrea, es que estoy salivando por pensar en pescado, pero no puedo porque soy vegana. No entiendo esto. Sí, sí. Y lo hacemos, porque en un momento de nuestra vida decidimos comprar esa idea. Esto no quiere decir que no ame a los animales, pero si mi cuerpo me está hablando y si me apetece comer algo, esto no significa que sea una maltratadora, ni muchísimo menos. Toda la vida hemos tenido esa disponibilidad de alimentos. Hay que irnos a un equilibrio. Está claro que posiblemente este movimiento ha ayudado mucho, porque es cierto que nos hemos ido a un extremo, ¿no? De comer muchos productos animales. Estoy de acuerdo, pero creo que la forma en la que se está llevando nos lleva a la separación. Porque muchas personas que se etiquetan como veganas o muchas personas que se etiquetan como carnívoras no salen con veganos o critican a los veganos y así viceversa. Y no nos damos cuenta que nos separamos, que no nos estamos uniendo. Algo bonito, que sí, estoy queriendo ayudar al animal, no estamos ayudándonos. No estamos ayudando ni al animal ni a nosotros mismos, porque nos estamos separando. Esto no es amor. Y tenemos que empezar a cuestionar esa parte. Y yo sé que a lo mejor habrá gente aquí que dirá que colapsará con esta información, pero desde mi punto de vista yo he estado sumergida en una alimentación únicamente de origen vegetal y me ha llevado a un aislamiento, a una sensación de frustración, de injusticia, de separación, y esto no es amor. Creo que se puede hacer de otra forma. Entonces, es escucharse a uno mismo. Si no me apetece comer carne, no voy a comer carne. Pero ¿y si a lo mejor dentro de 5 años, por lo que sea, te apetece o tienes que comer carne y comes de forma puntual? ¿Es algo malo? No, no es algo malo. Tengo que empezar a verlo desde esta forma. Yo creo que las cosas extremas, por algo, la misma palabra te dice que son extremas, no son buenas. Así es, pero ni una cosa ni otra. Es como ahora mismo lo que está sucediendo con el movimiento, ¿no? Feminista. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, antiguamente no se hacía bien, porque el relacionarnos, o el hombre, cómo se relacionaba con la mujer, la cultura que había, no era la correcta, era muy conservadora y era muy extremista, muy radical. La mujer sumisa y el hombre, en este caso, el agresivo, ¿no? O el tajante, el que llevaba las riendas. Y ahora nos estamos yendo a la polaridad contraria. La mujer es la que lleva aquí como más la batuta y el hombre el sumiso o que tiene que anular su energía masculina para compensar lo que los hombres los hombres en el pasado hicieron. Creo que ese no es el camino tampoco.
hay que irse a un equilibrio. Ni lo que se hizo en el pasado es lo correcto, anular a la mujer, ni lo que se está empezando a hacer ahora con la parte masculina. Porque al fin y al cabo todos somos lo mismo. Total. Somos lo mismo. El problema es que nos vemos como algo diferente y es que no somos algo diferente. Nos volvemos a etiquetar. Así es. A lo que tú dices, Así totalmente, te doy toda la razón, porque a veces yo, simplemente por el hecho de ser hombre, a veces hasta me siento culpable, ¿no? Decir, ¿pero qué he hecho yo? ¿Qué culpa tengo yo para que, pues... Pues compañero, yo te libero de eso. Te lo digo en serio. A mí me encanta compartir con hombres porque se les da el permiso de incorporar su energía, de hacer las paces, y a la mujer también. Cuando, por ejemplo, vienen a los retiros o al máster, sobre todo en los retiros, que es cuando trabajo con ellos, es impresionante cómo la mujer sana las heridas que tienen con el hombre y viceversa, cómo el hombre se da el permiso de cortar la lealtad que hay hacia la mujer, porque claro, yo lo que veo ahora mismo es que el hombre tiene la energía muy anulada. La gran mayoría de hombres vienen a mis cursos con este conflicto. Y es porque o mi padre ha hecho algo en el pasado, o mi abuelo, y se le ha hecho algo, se le ha infligido daño a la mujer y yo estoy compensando aquello que se hizo. Entonces estoy en esa lealtad y en esa... me sumerjo en la sombra, ¿no? El hombre no puede salir. Entonces, cuando el hombre y la mujer se dan el permiso de verse como uno, es precioso. De igual a igual. Te lo digo en serio, a mí, bueno, para mí es una fortuna poder verlo. Y sobre todo poder hacerlo desde este punto, porque es cierto que hay muchas mujeres que me critican por ello, pero me da igual. Y hay muchos hombres que también, pero me da igual, porque creo que el sumergirnos en este sistema de pensamiento, tal y como lo estamos haciendo, es una metodología obsoleta. Y creo que desde ahí no nos estamos viendo. Creo que pensar de esta forma como yo pienso y como muchas personas piensan, nos unimos. Y solamente hay que verlo, cómo la gente conecta con el amor y cómo se ven. Entonces creo que es el camino. Yo creo Ese que es el camino. a la sociedad no le interesa que estemos No, unidos. Cuanto más dispares, más separados estemos, mejor. Somos así más es. manejables. Y tenemos mucho que aprender del hombre y el hombre tiene que aprender mucho de la mujer. Porque esto ya no es de sexos, va desde mi punto de vista, energías. La energía masculina tiene muchas cualidades muy positivas y la energía femenina tiene unas cualidades muy positivas y necesarias. Cuando incorporas esas dos energías, para mí estás conectado con el self, porque estás te estás dando el permiso de ser constantemente en todas tus posibilidades. Entonces es importante incorporar esas dos energías. Yo creo que intentamos igualar y al final el hombre es hombre y la mujer es mujer. Es lo que tú dices, ¿no? Que el hombre es hombre por esa energía masculina que tiene, que tenemos, o sea, que intentamos igualar a la mujer y no, porque la mujer en contraposición tiene pues esa energía femenina, ¿no? Y el igualarlo al final anulas a uno y al otro. Así es. En ese aspecto. Así es. Y creo que es eso, que es darte el permiso de aprender. Aquello que crees que te falta, porque al fin y al cabo no nos falta nada, pero a través del otro puedo verlo en mí. Porque muchas veces pensamos que no lo tenemos y nos chirría, lo vemos en el otro, ¿no? ¿Y por qué tú haces esto? ¿Por qué tal? Y no nos damos cuenta que es un reflejo. Es algo que habla de nosotros. Entonces puedo utilizar esa experiencia, puedo utilizar esa persona para sanar mis heridas y por lo tanto reconocerme. Yo le digo a las personas, todo lo que ves en el exterior es tuyo, te pertenece. Tanto lo que has etiquetado como malo como bueno. Eso es tuyo. Acéptalo, intégralo para verte. No somos capaces de sacar ese cajón de mierda, por así decirlo, ¿no? Sí. Con el perdón de la palabra y conjuntarlo en un mismo núcleo. Tenemos que, pues, otra vez, ¿no? Etiquetarlo. ¿Cuál sería para ti o cómo conceptualizarías tú el concepto de tener una buena salud mental? ¿Qué es para ti el tener una buena salud mental? Para mí es ser consciente. Para mí es profundizar en uno mismo. Para mí es el atender los miedos, las emociones, los traumas, todas esas experiencias que no se han integrado de forma adecuada. Para mí es deshacer nuestro personaje. Eso es para mí tener una buena salud mental. Entablar y sobre todo tener esas bases.
entender que nada externo a ti te puede hacer daño, únicamente tus propios pensamientos, utilizar las experiencias para reconocerte, para aprender, no para atacar, empezar a atravesar tus miedos, perderle el miedo al miedo, toda esa información, aplicarla y utilizar las experiencias para mirar hacia adentro es tener una buena salud mental, porque estás siendo responsable de tu vida y no víctima, que es muy diferente. Muy interesante lo que dices porque al final engloba todo, ¿no? Casi como síntesis del podcast, ¿no? Que al final, lo que decías antes, Ana, hoy en día cada vez más TSA, más suicidios, más gente con depresión. Sí es. Y, no, y habla mucha gente de salud mental, de buena salud mental, pero ¿qué es la salud mental? ¿Cómo defines tú tu salud mental? Porque a lo mejor estás llevando el conceptualización, o sea, el concepto de salud mental, no lo estás llevando por el camino correcto. Así es. Fíjate que yo hago una pregunta en los cursos y la gente le cuesta responderla. ¿Qué es para ti la autoestima? La gente no sabe lo que es el concepto de autoestima. Muy interesante ver eso. Pues creo que es importante invertir en nuestra salud mental. Lo es todo. Para tener una buena salud física, para tener una buena relación con la comida, con tu cuerpo, con el dinero, con todo. Todo nace del pensamiento. También influye mucho, yo creo, hablando un poquito, ¿no? Se me despierta esa llama o ese clic. Al final conceptualizamos la autoestima, el autoconcepto, lo definimos señalando al otro, ¿no? Al final el concepto, por así decirlo, es esa experiencia subjetiva que tienen los demás sobre ti, ¿no? Y yo me autopercibo como guapo porque los demás me definen como guapo. Y el autoestima pasa un poco lo mismo, ¿no? ¿Cómo soy yo con los demás o cómo los demás me perciben me hace a mí estar conectado, ¿no? Conmigo mismo. Creo que esos conceptos al final nos llevan en un pensamiento erróneo. Totalmente. Bueno, eso es lo mismo. Te focalizas en el exterior. Total. Así que hay que mirar hacia adentro todo el rato. Andrea, para terminar un poquito, bueno, pues ¿Sí? este podcast, vamos a pasar con una parte que yo la llamo, bueno, pues el round de preguntas cortas, ¿no? Que es un ¿Vale? poquito más de lo que tú dices, ¿no? De que yo creo que nos viene al pelo, un poquito más del interior, de interiorizar y de ese, pues, pensamiento que uno tiene a sí mismo, ¿no? Y mi primera pregunta sería, un sueño que tenga Andrea. Que el mundo despierte. Ese es mi objetivo. Por eso me dedico a lo que me dedico. Es que cada vez seamos más pensando de esta forma. Porque tú imagínate un mundo libre de juicios. Tú imagínate un mundo conectando con el amor, con la inocencia. Todo acabaría. Pregunta es, ¿interesa que eso acabe? Hay un estado o hay unas instituciones que no les interesa, pero lo interesante es que el pueblo tiene mucho poder, pero ha olvidado que tiene el poder. Y es lo que hay que hacer, despertar al pueblo. Total. Si pudieras decirle algo a tu Andrea de la infancia, ¿qué le dirías? Qué bonito. Qué bonita esa pregunta. ¿Qué le diría? Que se escuche y que la vida no comete errores, que no se frustre tanto y que todo pasa por algo. Todo llega. Qué bonito. Y para terminar, ¿qué guerra interna está luchando Andrea que nadie conoce? ¿Qué guerra interna? Yo creo que como todo hijo de vecino, todos tenemos miedos, siempre aparecen miedos. Entonces, soy humana, estoy viviendo en esta experiencia y en cada situación o en cada experiencia que la vida me pone, despierto, transciendo miedos, por supuesto que sí, yo siempre lo digo, si es que yo estoy igual que todo el mundo. Yo también estoy loca, si es que estamos todos en este mundo de locos, así que creo que te diría eso. Siempre estoy aprendiendo y por supuesto que aparecen miedos y los transciendo. Por supuesto que sí. Andrea, siempre a todos los invitados que vienen al podcast le ¿Sí? tenemos una camisetilla de Entre Amigos que todo el mundo firma como recuerdo Ah, y te vale. queremos pedir si nos firmas y nos pones Venga. pues unas palabras, lo que a ti te apetezca. Mira, por aquí. Oh, qué bueno. ¿Vale? Vale. Lo que te apetezca, pues algo que para ti te marque, el escúchate, el podcast me ha aburrido, lo que tú quieras. Vale.
Sí, aquí, ¿no? Aquí Sí, me... donde te ah, apetezca. Por detrás, por delante. ¿Qué has puesto? a ver si se entiende. Yo soy la luz del mundo. Muy bonito. Pues con estas palabras, Andrea, yo siempre antes de finalizar y darte las gracias, si ya te has quedado con algo dentro, si has querido decir algo, si quieres mandar un mensaje, ahí tienes tu cámara o a mí o a donde tú quieras y eres libre, ¿no? Es tu momento. Gracias. Pues yo creo que un poco para resumir lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo mandar un mensaje de que sí que se puede, de que nos cuestionemos nuestro sistema de pensamiento, que no es como, la vida no es como nosotros nos hemos imaginado y que te des el permiso de conectar con tu luz, porque somos la luz del mundo. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Ha sido un placer enorme estar aquí. El placer siempre es nuestro. Gracias. Gracias.